Así, no así, porque ves que no se oye. Sí. Tipo helado. Tipo. Usted lo ocupa primero, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos y a todas. En el marco de la declaratoria de las universidades públicas de 2019 como el año de la equidad y la igualdad y la no violencia de género por una sociedad más justa, les damos la más cordial bienvenida. En nombre del Consejo Editorial que tengo el honor de presidir, agradezco la presencia de todos ustedes en esta tarde. Y me complace muchísimo esta reunión que tenemos hoy para hacer la presentación del libro El racismo entra y sale de la escuela, último libro publicado con nuestro sello editorial del autor, colega universitario Jorge Ramírez Caro. Para presentar a las personas que me acompañan en la mesa principal, iniciamos con nuestro autor. Don Jorge Ramírez es un académico de la Facultad de Filosofía, un investigador de la Universidad Nacional, tallerista de ficción, investigación, lectura, análisis e interpretación de textos literarios. Don Jorge tiene una rica obra publicada, dentro de la cual destaca La máquina de los recuerdos de 1993, Guía de razonamiento verbal del 2000, Los juegos del duende del 2003, Cómo diseñar una investigación académica, 2011-2014, El árbol del bien y el mal, 2 volúmenes, orgullosamente publicado con el sello editorial de la Universidad Nacional, y Cómo analizar de todo, de 2016. También en coautoría con la profesora Silvia Solano Rivera, académica de la Facultad de Filosofía, tiene la obra publicada sobre racismo y antirracismo en la literatura, desafíos del 2017 y desafíos del lector de 2018. La persona que presentará y comentará el libro esta tarde es la doctora Diana Senior Angulo. Doña Diana es académica de Historia por la Universidad de Costa Rica, es politóloga, máster en Historia, doctora en Historia por la Universidad de la Sorbonne, gracias, de París, Francia, investigadora independiente y profesora desde 2007 en la Universidad de Costa Rica. Actualmente está vinculada a la sede del Atlántico, así como a la Escuela de Estudios Generales de la sede Rodrigo Jasso. Doña Diana también tiene una rica obra publicada en artículos tanto en el ámbito nacional como internacional y en Costa Rica. Su primer libro publicado es, cuyo título es Ciudadanía Afro-Costarricense, el gran escenario comprendido, 1927-1963. La obra que presentamos hoy, El racismo sale de la escuela, es una investigación del profesor Ramírez Caro, y de inmediato paso el micrófono a la persona que realizará esta presentación. Muchas gracias, doña Maribel. Buenas tardes. Me siento muy honrada de estar hoy con todos y todas ustedes. En esta tarde no es la primera vez que se me invita y a la vez me siento convocada a presentar el libro de Jorge Ramírez Caro. Quizás por mis intereses personales y académicos, aún sin leer la introducción, fui capaz de entender y validar el título del libro. El racismo entra y sale de la escuela. El autor y yo tenemos unos añitos ya frecuentándonos en el ámbito académico. Sin embargo, no existe forma alguna de que pudiera haberme leído la mente, o la de personas académicas comprometidas con las poblaciones afro, chino e indígena costarricenses. Lo anterior lo digo pensando en voz alta, ya que no había llegado a la página 26 cuando rememoraba de manera no tan grata la forma como mi niña de 6º grado me dijo en una clase sin ningún tipo de explicación que todos los costarricenses éramos blancos. Confieso que no dudé por un instante de mi propia conformación étnico-nacional, pero sí comencé a reflexionar sobre las falsas supuestas verdades necesarias que nos inculcan a tan tierna edad en aras de una pretendida cohesión social. Los epígrafes de esta obra fueron muy bien escogidos,
tanto que podrían considerarse como un breve resumen de cada apartado, y segmentados parcialmente o se sostienen a través de conectores para consolidar el siguiente macroargumento. Abro comillas: la exposición y el desmantelamiento de las interpretaciones eurocéntricas es esencial si queremos comprender y cuestionar la distribución injusta de las relaciones del conocimiento legítimo. Por ello, en una sociedad de la información, trabajar con una única fuente informativa no tiene sentido. Esto nos hace dogmáticos. De ahí que una de las tareas más importantes que tiene ahora la educación es enseñar con qué criterio juzgar la información, porque lo que hubo fueron luchas terribles en las que las culturas autóctonas acabaron devastadas y sus portadores sometidos o aniquilados. Y es que nuestra historia no nos llegó en capítulos, ni de menor a mayor, como suele suceder. Más bien, el tratamiento de la diversidad cultural en los libros de texto está lejos de una perspectiva intercultural, ya que la hegemonía es creada y recreada en el cuerpo formal del conocimiento escolar, así como por las enseñanzas encubiertas que ha transmitido y sigue transmitiendo. Sigo comillas. A partir de 1492 se dio comienzo a la invasión de América, la cual desde entonces no ha dejado de ser reinventada al gusto y conveniencia de las élites políticas, económicas, intelectuales y religiosas de este y otros países del hemisferio. La nomenclatura que define y redefine a sus pobladores, los de viejo cuño y los de nueva inclusión material, intenta simplificar la complejidad de las relaciones jerarquizantes que se decantan en favor de los autoproclamados blancos y la mayoría de sus privilegiados descendientes. Por ello, la lectura y análisis del libro de Jorge Ramírez Caro que hoy presentamos nos ha sido sumamente útil, complementario y tuvo como espacio más que un epígrafe de ayer, a propósito de un seminario que estamos impartiendo en la Universidad de Costa Rica sobre humanismo y migraciones internacionales, una mirada desde América Latina. Lo anterior porque precisamente tanto en la ficción de las razas como en la construcción de distintas otredades, tenemos que llegar a comprender que es a partir de una matriz de poder hegemónico, colonial y colonialista que nos han sido inculcados una serie de mitos en los que nos encontramos inmersos como sociedades y estados nacionales, y que son precisamente estas representaciones las que terminan definiendo los lugares que grupos humanos, como ciertas nacionalidades migrantes, por ejemplo, deben pasar a ocupar dentro de los países receptores. Desconozco cuál sea la pregunta coloquial que desde el lugar común se aborda a las poblaciones indígenas en cuanto a sus orígenes, pero todavía a la altura de lo que ya hemos recorrido del siglo XXI, de vez en cuando alguna persona desconocida en la calle me pregunta: ¿usted es de Limón, verdad? Y ante mi negativa surge de inmediato el: pero sí tiene familia allá. A lo que una plácida sonrisa de mi parte confirma lo que la persona interlocutora parece tranquilizarle saber: por dónde entré a la nacionalidad costarricense, aunque en mi caso ese trazo identitario sea solamente parcial. En todo caso, de los imaginarios más fuertes que aún perviven en nuestras mentes, tenemos con relación a los chinos el que poco se quiera saber de ellos, que se suma que no manejen el idioma español, y solo se les logra ubicar a cargo de restaurantes y establecimientos comerciales, pese a sus aportes que no se reducen al plano económico. Con relación a los indígenas, al imaginarlos con poco ropaje, en términos de sistemático despojo al que han sido sometidos, asumimos que no son dueños de nada y que por tanto no tienen posesiones, cuando muchos viven en las zonas más apetecidas por los intereses nacionales y transnacionales. Con relación a los afrodescendientes, se lleva una supuesta vida tranquila y hasta entretenida de vacilón, vista desde afuera, niega por y toda su historia marcada por la intensidad y el trabajo, codo a codo en la construcción del desarrollo nacional, más allá del Limón, e hipotecado sucesivamente por los distintos gobiernos. Y en cuanto a las mujeres, prácticamente la mitad de la población, pese a los avances en términos de profesionalización y empoderamiento, aún siguen siendo relegadas real, metafórica y simbólicamente a tareas domésticas y de cuidado no deseadas por buena parte de ellas. Y es que en la problemática de la alteridad podemos, de acuerdo con todo, distinguir al menos tres ejes. Primero, la existencia de un juicio de valor, ya sea bueno o malo. Segundo, el que se propicie un acercamiento o alineamiento en términos de identificación con la otredad o asimilación de los mismos. Y el tercero de los ejes nos sitúa frente a la disyuntiva de conocer
o ignorar la identidad de esa otra edad. Por tanto, se hace evidente a partir de los imaginarios que acabo de delinear que por lo menos en cuanto a las poblaciones étnicamente diferenciadas se refiere, el relacionamiento de las demás hacia estas ha sido canalizado más fácilmente en términos de alejamiento, invisibilización, así como juicios de valor negativos. Naturalmente no tiene por qué seguir siendo así. Ramírez Caro subraya que, abro comillas, no sabemos qué piensan y qué tienen que decir los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y los campesinos sobre la dominación por condición étnico-cultural, genérica y clasista. Debemos luchar porque emerjan y reemerjan los saberes otros, invisibilizados y anulados por la colonialidad. Para eso debemos desengancharnos de la matriz de poder de la colonialidad, sigo con ellas. Y es a partir de un conocimiento que supere la mala intencionalidad de los sesgos propios de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje que podemos asistir a un acercamiento de la realidad que nos retrate, no solo a un pequeño grupo, no solamente lo que a un pequeño grupo le interesa mostrar, sino acercarnos a la aprehensión de una dignidad humana que trascienda la etnia, el género y la clase social. Ramírez Caro tiene la habilidad, diría yo, de escribir de una manera ordenada y clara, misma que facilita la presentación secuencial de la información, datos y argumentos. De ahí que, mientras recorría sus páginas, indiscutiblemente quedó expuesta la forma en que los distintos textos analizados deciden colocar y conjugar contenidos e imágenes para configurar las relaciones de apropiación, identificación versus rechazo, extrañamiento de lo observado y digerido por el estudiantado de manera sutil, situándonos al mismo tiempo frente a la realidad de un mundo que fabula una homogeneidad social armónica, bien lograda por parte de los autores intelectuales detrás de dichos textos, mismos que en términos educativos están llamados a formar y moldear las mentes, así como las actitudes de nuestra niñez costarricense. En términos de estética y representación, nos demos cuenta o no, somos constantemente bombardeados con cánones que nos dictan lo que es aceptable y deseable socialmente. Y cuando el público meta comprende entre los 6 y 12 años de edad, se les está imprimiendo además patrones conductuales que vincularán su expresión, así como manifestación concreta, cuando el momento así se les demande. La programación a todas luces resulta efectiva. Por ello, los fallos del currículo en materia de estudios sociales quedan patentes al permanecer de manera soslayada la idea de razas dentro de la conformación nacional, privilegiando ya no lo blanco dentro de la conformación, sino lo mestizo, desde lógicas multiculturalistas pragmáticas. Lo mestizo alude a lo criollo y lo criollo europeo, español concretamente en nuestra matriz colonizadora. De ahí que la mayoría continuará asumiéndose e identificándose desde las bondades colonizadoras y desde el lado de los vencedores, mientras que la diversidad cultural seguirá percibiéndose como nativa ancestral indígena y extranjera bajo causas diferentes, por ejemplo de africanos primero, afrocaribeños después y chinos principalmente. ¿Por qué el racismo entra y sale de la escuela? Porque de acuerdo con el autor, abro comillas, nadie nace racista, se aprende a ser racista. En este proceso de aprendizaje interviene la familia, la escuela, la comunidad, los medios masivos, la sociedad y la cultura en general. En este marco, los textos escolares y la escuela cumplen un papel de primer orden en la formación y socialización de prejuicios, estereotipos y actitudes negativas de carácter étnico-cultural. Estas cogniciones sociales e ideológicas guardan una estrecha relación con el sexismo y clasismo. Sigo con ellas. Afortunadamente, nos dice María Luis Prat, las voces críticas del asumido tercer mundo empezaron a ser escuchadas. Entraron los puntos de vista anclados en las colonias y excolonias mediante perspectivas que cuestionan los valores eurocéntricos y revelan la fuerza que ejercieron el colonialismo y el imperio en la creación del mundo moderno. Aunque Ramírez Caro sea modesto en cuanto a soporte, más allá del valioso insumo teórico y metodológico que nos presenta, dado el nivel de contribución que hace para la enseñanza-aprendizaje costarricense, este libro debería considerarse en primera instancia por los distintos centros educativos, su ente rector, y además ser canalizado a través de la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses del Ministerio de Educación Pública,
precisamente para lograr el cometido de San autor y, hablo con ellas, no seguir siendo indiferentes ante los problemas de la discriminación. Sigo con ellas. Ramírez Caro además recalca lo siguiente, abro comillas, como niñas y niños son los principales destinatarios usuarios de los textos escolares, necesitamos que sus docentes tengan buenas herramientas de análisis para que les ayuden a desmantelar las estrategias textuales y discursivas en las cuales se anclan los sesgos étnico-culturales, sexistas y clasistas, para que el aula se convierta en un espacio de lectura crítica y autocrítica de todo lo que los textos escolares digan y representen sobre hombres y mujeres, grupos étnico-culturales y grupos socioeconómicos. Precisamente hoy 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Familia y curiosamente las imágenes que circulan en las distintas redes sociales corresponden más a modelos nórdico-europeos que al retrato de una familia latinoamericana promedio o costarricense inclusive. Efectivamente todavía tenemos trabajo por delante, trabajo reflexivo y crítico, trabajo colectivo y proactivo, donde todas las partes puedan mirarse en el espejo de la patria y sentirse parte de esta gran nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Zimmer. Seguidamente, nuestro autor, don Jorge Ramírez Caro. Buenas tardes. Gracias a la editorial de la Universidad Nacional, representada aquí con doña Maribel. Gracias a la doctora Diana. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Les voy a decir unas cuantas cosas sobre este texto. Desde 1998 he tenido la idea, desde que trabajé con la Universidad de Costa Rica, de abordar todo aquello que había sido parte de mi experiencia como colombiano. Cuando uno es colombiano es una persona peligrosa en una frontera, es un narcotraficante, es un terrorista, es una amenaza para el país, ¿verdad? Y pasar los controles aduaneros le lleva una hora, 2 horas, 3 horas. Recuerdo mi primera experiencia cuando pasé de Panamá a Colombia, venía por vía terrestre y pasé por Paso Canoa y dijo el guardia de frontera, aquí vienen 4 colombianos que bajen con todas sus cositas. Bajamos los 4 colombianos con todas nuestras cosas y nos demoraron 2 horas y media. Nos esculcaron, nos sacaron todo, nos dañaron los zapatos, nos dañaron las maletas, tiraron las cosas por allá y nosotros tuvimos que recoger después. Y cuando regresamos al bus, la cara de las personas que estaban allí no eran muy gratas para nosotros. Eso no solo pasó en la frontera de Paso Canoa, también pasó en la frontera del Juan Santa María. En los años 1984, 85, 86, hasta que yo me cansé de tanta dejación y dije, no volveré más a mi pueblo para no pasar tanto maltrato. Costa Rica se jactaba en todo el área de ser muy democrática y respetuosa de los derechos humanos, máxime con el conflicto armado que estaba en la época y que don Oscar Arias era la máxima figura líder del proceso de paz. Bueno, yo tuve que quedarme en casa autoexiliado acá porque me daba horror pasar por la frontera. Luego en 1998-97 mataron a mi hermano y para mí eso fue un cambio de giro. Y yo dije, bueno, me voy a seguir sirviendo más al sistema y al orden en el que he crecido. Voy a comenzar a ver qué hago yo, cómo desmantelo todo este andamiaje discriminatorio en el que está montada la sociedad y la cultura en la que vivimos. Entonces fue cuando ingresé como docente en la UCR, en Minerales, y empecé a armar cursos
sobre análisis del discurso desde la otredad, desde la alteridad, y me fui encontrando con que en la literatura costarricense habían textos racistas y que ese racismo no solamente estaba en la literatura, sino que estaba en todas las prácticas discursivas. Y conforme han pasado los años se iba abordando diferentes sujetos de estudios. Entonces, este texto se enmarca dentro de un macro proyecto sobre el racismo en el discurso de las élites políticas, económicas y simbólicas, que son las responsables del racismo, razón por la cual me he abocado a analizar el discurso de las élites literarias, el discurso de las élites históricas, el discurso de los docentes, el discurso de la legislación, ¿verdad? Cuando uno analiza las leyes costarricenses, se da cuenta que de 1872 para acá son coladero, ¿verdad? Son totalmente discriminatorias. Máxime cuando estábamos en el proceso de blanqueamiento y que no nos llegaron los blancos deseados, no vinieron a construir el ferrocarril del Atlántico, y entonces hubo que Mañorquí decir, bueno, señor Tomás Guardia, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a construir? Tiene que levantar la restricción sobre negros y chinos, que vengan los negros y que vengan los chinos. Y de ahí para acá lo que iba a ser blanco se ennegreció, ¿verdad? Entonces, todos estos discursos que son históricos, geográficos, sociales, antropológicos, etcétera, permean todo esto que aprenden los niños. Este libro tiene como destinatario tanto estudiantes como docentes de la educación encargados de enseñar a leer y a escribir y asimilar valores y actitudes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son las víctimas, ¿verdad? En un proceso de educación donde existe un currículo explícito que dice que vamos a enseñar valores como la igualdad, la solidaridad, el respeto, etcétera, etcétera, ese discurso explícito se cae, se viene abajo, cuando uno se enfrenta a textos escolares donde se desdice dicho discurso oficial, porque el currículo oculto es totalmente otro, es totalmente discriminatorio desde el ámbito étnico, genérico, clasista y de origen geográfico, de país, ¿verdad? Entonces, el niño, los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes sufren un modelado en la escuela. El chip de la casa se le puede repetir, reproducir, ampliar, legitimar, justificar con más cuestiones que se presentan como saberes institucionalizados, legítimos y oficiales. La escuela otorga legitimidad a los prejuicios que ya los niños lleven de su casa, de su familia, de la comunidad en la que se insertan. Entonces, el propósito de este libro es múltiple. Por ejemplo, es crear herramientas analíticas que ayuden a percibir, analizar, desenmascarar y denunciar los sistemas de dominación por razones étnicas, genéricas, clasistas y de preferencias sexuales. Otro propósito es generar sensibilidad hacia y contra este tipo de problemáticas con el fin de desnaturalizar la percepción que tenemos sobre tales fenómenos. Por ejemplo, hemos dado talleres sobre Cocorí a propósito de esta polémica que comenzó en 1983, y a donde quiera hemos ido, algunos dicen sí, estoy hablando de docentes de español, dicen sí, el texto es racista, sí, efectivamente lo es. Otros dicen, no, yo no veo racismo por ninguna parte, jamás le voy a creer lo que usted está diciendo, porque en mi vida es imposible percibir semejante cosa. Bueno, yo creo que esa naturalización del racismo, el sexismo, la xenofobia, la homofobia, etcétera, nos impide ver comportamientos, actitudes y formas de pensar que son discriminatorias, es decir,
el sistema educativo se encarga de naturalizárnoslo y hacernos creer que así son las cosas, así fue en mi tiempo y por qué hoy debe ser distinto. En tal sentido, creo que esa sensibilidad hay que crearla porque muchas personas no están familiarizadas con el enmascaramiento que hace el discurso. En otras palabras, cuanto más ingenioso, imaginativo, creativo, inteligente, audaz, sabio es el escritor, tiene más habilidades para esconder, ¿verdad?, aquella cosa con la que puede herir, insultar, rebajar, negativizar, anular o invisibilizar a alguien. Entonces, yo creo que como docente, yo soy docente, soy padre de familia, soy esposo, soy persona, creo que tenemos que tener la sensibilidad para sobrepasar esa naturalización discursiva que nos ha modelado un imaginario en el cual discriminar es natural, ¿verdad? Hoy por hoy es inaceptable y tenemos que crear las herramientas para visibilizar, denunciar, desenmascarar y tratar de luchar porque dicha mentalidad se cambie. Otro propósito es crear conciencia, pensamiento crítico que trabaje contracorriente y apoye a grupos que históricamente han sido invisibilizados en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Hoy por hoy, digamos, seguimos practicando una segregación geográfica para los indígenas y para los afrodescendientes. Ella acaba de decir, me imagino que usted es de Limón, porque tenemos una segregación que el prejuicio, el estereotipo, el imaginario nos dice negro, limón, ¿verdad? No soy de Limón, soy de San José, pero sus abuelos son de Limón, ¿verdad? Siempre la raíz limonense afro, antillana, aparece de alguna manera y creo que hay que señalar que en Costa Rica no solamente hay negros afro-antillanos, hay negros afro-hispánicos que vinieron en el siglo XVI con los españoles, pero en el proceso de mestización siempre se nos dice que la mezcla fue entre españoles europeos e indígenas, y siempre se niega esa tercera raíz porque se piensa que los negros llegaron a finales del siglo XIX a construir el ferrocarril del Atlántico, y no es así. Hay dos tendencias o hay dos grupos afro en Costa Rica, los afrohispánicos venidos por los españoles, no venidos, ¿verdad?, porque eso sería muy eufemístico decirlo, traídos, arrancados de su lugar, secuestrados, raptados e implantados acá, y los afroantillanos traídos también como ofertas de trabajo por la United Fruit Company y la construcción del ferrocarril. Otro propósito es atraer a más gente para que se comprometa en el estudio y análisis de las prácticas discursivas de las élites políticas, económicas e ideológicas, porque esto no es tarea solamente de los especialistas del discurso. Es decir, descolonizarnos no es un trabajo única y exclusivo de filósofos o de literatos, es de toda la ciencia, porque todos los conocimientos están atravesados por la colonialidad, y en tal sentido nuestras universidades son totalmente coloniales y la colonialidad la reproducimos todos los días. Creemos que el modelo teórico y metodológico válido, verdadero, generador del pensamiento verídico científico es el europeo, y si yo propongo una metodología distinta, entonces tengo que ser validada y acuerpada por las vacas sagradas que los 5 países, como dice Miñolo, productores de ciencia, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, son los únicos que generan y producen verdades autorizadas. Si yo no cito a ninguno de esos cabecillas, entonces mi pensamiento como que es sesgado, es subjetivo y no es universal y tampoco neutral. Eso es la tendencia positivista de un conocimiento
supuestamente descorporizado y deslocalizado, es decir, se universaliza y como si mi cuerpo mestizo no pudiera decir otra cosa diferente. Bueno, para no alargar, ya mi compañera Silvia Solano Rivera y yo hemos materializado una metodología y su puesta en práctica en textos literarios, la cual, como dijo nuestra presentadora y presidenta, está materializada en un libro que se llama Racismo y Antirracismo en Literatura. Tiene un subtítulo que dice Lectura etnocrítica. Nosotros hemos planteado que todo texto literario, todo texto, toda producción cultural puede ser objeto de una lectura etnocrítica, porque cualquier persona, y en este sentido partimos de un concepto de etnicidad amplio, maximalista, no minimalista, porque los blancos siempre creían que los étnicos eran los otros grupos minoritarios, ¿verdad? En cambio nosotros partimos, de Stuart Hall, que hace una propuesta maximalista de que todos, incluyendo los blancos, tienen una etnia. Bueno, partiendo de eso, toda producción cultural es étnica, porque tiene la marca de su procedencia, de la procedencia étnica de su productor, de su procedencia genérica del productor, de su procedencia de clase de su productor y de su posición no solamente económica, etcétera, sino su posición epistemológica. Entonces, uno puede hacer eso. Yo también he escrito algunos otros textos por mi cuenta sobre cómo analizar de todo, donde no solo analizo textos literarios, sino textos no literarios como chistes, refranes, grafitis, publicidad, música, pintura, etcétera. Entonces, no es que yo lo sepa todo, ¿verdad?, sino que hago una herramienta, una puerta de entrada para ese tipo de discursos, y trato de poner de manifiesto esta interseccionalidad que hay entre sexismo, racismo, clasismo, homofobia, xenofobia, etcétera, porque mentira que vamos a acabar con el racismo solo dándole la cabeza por el racismo, sino que hay que tratar de atacarlos a todos. Entonces, el racismo entra y sale de la escuela. Creo que está dirigido, ya lo dije, a los docentes, porque ellos son los principales acompañadores, acuerpadores, guías de los niños, niñas y adolescentes, y son los que van a enseñar o a dejar de enseñar aquellos sesgos que el texto tenga, o sea, pueden que visibilicen o dejen pasar por alto. Hay un esquema por ahí en este libro que hablo de un currículo global integrado por los programas de educación del Ministerio de Educación, por los libros de texto y por el docente. Pero si el docente es inconsciente de los problemas étnico-culturales o sexistas o lo que fuera, que están presentes en el programa y que están presentes en el texto, se convierte en un reproductor de dichos sistemas de dominación. Pero si el docente es consciente de que allí se materializan dichos sesgos o sistemas de dominación, esos sistemas de dominación van a ser desmantelados, cuestionados, criticados, polemizados en el aula, de tal manera que ahí se puede romper este ciclo reproductivo legitimador que el docente puede cumplir en el aula. Hay muchas otras cosas más, pero voy a dejar para que ustedes pregunten y si está a mi alcance, pues buscaré de dónde. Gracias, buenas. Abrimos el espacio para preguntas, para aportes, para comentarios e iniciar el diálogo con nuestro autor. Buenas tardes a todos, profesor, saludarlo como siempre, ¿verdad? Gran amigo.
en 10 años no he podido dejarlo de decir profe, creo que ya no lo logré, ¿verdad? Pero bueno, una pregunta bastante, bueno, espero yo, puntual. En toda esta dinámica de la reproducción de los estereotipos y tal, algo con lo que suele chocar uno al tratar de combatirlo, ¿verdad?, es esta actitud de normalización que usted mencionaba, ¿verdad?, cómo el chiste, la ofensa está totalmente arraigada en nuestro diario vivir, ¿verdad?, y se suele topar uno incluso con la actitud minimizadora, digamos, como de, estoy vacilando, es un chiste, te cuentan un chiste de nicas, por ejemplo, y uno no se ríe y es como, ¿qué te pasa, payaso? Estamos vacilando, es entre compas, etcétera, ¿verdad? Y es muy complicado precisamente entrarle a romper esas dinámicas porque la gente, digamos, en general, no existe la difusión de este tipo de herramientas, ¿verdad?, para luchar, para comprender por qué eso está mal, por qué el uso del lenguaje es tan vital en la convivencia humana y por qué implica tanto, a pesar de que sea solo lenguaje, de alguna manera es la realidad también, la interpretación lingüística. Entonces, ¿cómo hacer, digamos? ¿Qué puede hacer uno cuando cuenta con ciertas herramientas? Como bien dice usted, nadie es que lo sepa todo, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer cuando se encuentra con ciertas herramientas y al tratar de ponerlas en práctica no hay comprensión, no hay manera de compartirlas o difundirlas, puesto que hay una normalización que pareciera ser más fuerte, tal vez, que estas herramientas? Muy amable, gracias. ¿Me parece, Alfredo? Sí. Sí, está bien. Diana ahora decía que el autor es modesto en la parte de su enfoque de ese texto, ¿no? Y en ese tanto yo te pregunto, con el texto anterior que ya están trabajando, ¿qué aceptación ha habido a nivel de los círculos en que se están dando los talleres? Porque aquí mismo están enfatizando los materiales, el docente y luego el programa. Y si estos talleres ya se están dando, ¿qué nivel de aceptación o de rechazo hay para esa propuesta de romper este círculo nocivo y tan brutal, ¿no?, de racismo que hay? Porque en ese texto estás, como dicen los campesinos, llegando a la raíz del cacho. ¿Qué más se puede hacer entonces a nivel del ministerio y de fuerza de programas para lograr romper esa situación? Me incorporo, buenas tardes y gracias por la presentación. Vamos a ver, yo soy de Santa Cruz de Turrialba y a lo largo del tiempo yo creo que con todos los esfuerzos país, los esfuerzos internacionales y todo lo que nosotros intentamos desnormalizar lo que uno habla, piensa y dice, yo pienso que se han dado nos hemos retrasado porque, a manera de ejemplo, cuando yo estaba pequeño, Turrialba era una zona en donde confluían muchos indígenas de la zona de Grano de Oro y también afro que estaban ahí, que vivían ahí, que viven, y los que veníamos de Santa Cruz, que teníamos los cachetes colorados y todo el mundo sabía, y los turrialbeños. Entonces era algo tan rico ahí, tan cultural y tan de tanto intercambio, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo se ha venido perdiendo. Entonces ahora se entiende de que los indígenas vienen a unas cuestiones, a tomar alcohol, que los afros vienen a hacer otras cosas, y así lo entiende la pequeña ciudad, ¿verdad? Entonces hemos dado pasos para atrás un montón, pese a todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Entonces es curioso cómo uno ve esto, que ya hace un rato el título también, y que me llamó mucho la atención, porque si yo fuera del MEP, por ejemplo, diría, bueno, pero es que el título me parece pesado, porque entra y sale de la escuela, entonces, ¿qué estoy haciendo yo como sector? ¿Verdad? Y entonces yo discutiría eso, y entonces probablemente por ahí se lo van a decir a usted, ¿verdad? Porque si yo trabajo para el sector, pero no directamente con todos los esfuerzos que ha hecho el MEP, porque, ¿verdad? Entonces me suena como si se dejara de un lado los esfuerzos que ha hecho el ministerio para tratar estos temas, de los que en algún caso fui parte y trabajé el tema en algunos lados. Entonces,
¿cómo uno retrocede tanto en tan poco tiempo? Yo tengo 35 años y estaba en Turrialba con 10 años, por ejemplo, y me acuerdo de todo lo que pasaba, y ahora entonces los mismos turrialbeños entienden todo eso, cuando antes era tan bonito y tan pintoresco aquella. Ya no estaba el tren, no me acuerdo mucho del tren. Dicen que antes del tren era más esa dinámica de hermandad que se daba en el centro de Turrialba, que ahora no se da y que ahora se entiende este tipo de cosas, ¿verdad? Los extranjeros vienen a hacer unas cosas, como decía usted, los colombianos vienen a hacer otras cosas, los de Cartago vienen a hacer otras cosas, los de Santa Cruz, y se han perdido una serie de cosas que pese a adelantarnos a estas alturas del desarrollo humano, retrocedemos significativamente. Yo quiero hacer una acotación con esto de que el racismo entra solo en la escuela. A mí me sucedió, mejor dicho, una vez en la UNA, que tuve un problema con un profesor. Entonces yo le di la queja, y el problema era directamente por una cuestión de pieles y entendimientos. Y la respuesta que me dieron en la resolución final fue, pero él ha dado muchas clases a otros alumnos afro. Entonces, excluyan también el comportamiento directo bajo ese tipo de frase que también pienso que debería ser más estudiada y borrada del mapa literario, pero ¿cuáles son las ofertas que existen? Gracias, Mehmet. Bueno, gracias por las preguntas y comentarios. Sobre lo que me pregunta Juan Pablo, es cierto, digamos, existe en nuestra cultura una legitimación y una autolegitimación y también descalificación y autodescalificación de que uno es alguien sesgado, discriminador, racista, sexista, etc. Nadie se reconoce públicamente y dice, yo soy racista, yo soy sexista, yo soy homófobo, yo soy xenófobo, yo soy aporófobo, etc. ¿Verdad? Nadie dice eso. Cuando alguien, por ejemplo, los humoristas usan el siguiente eximente. Lo que yo he leído, yo tengo colecciones de cuentos o de chistes, lo que voy a contar aquí son chistes, no tienen la menor intención de ofender a alguien. Si alguien se siente aludido, ofendido, que me disculpe, pero no es mi intención. Con ese eximente, ¿verdad?, que es explícito así en cualquier cuento chiste, viene después el aterro así a lo tico, el montón de chistes sobre la suegra, sobre los nicas, sobre los negros, sobre los indígenas, sobre los gays, etc. Y lo que están haciendo es darle vuelta al eximente y hacer todo lo contrario. No soy racista, pero mi hija no se casaría con un negro, con un nica. No tengo nada contra los indios, pero yo jamás viviría con ellos. No me gustan los nicas, pero jamás iría a visitarlos, etc. ¿Verdad? Que son los eximentes del discurso. ¿Qué hacer con eso? Bueno, yo de 1998 al 2006, que fue un periodo de recolección de chistes que tuve en la Universidad de Costa Rica, le preguntaba a los estudiantes, les hacían un cuestionario: ¿qué es ser costarricense? ¿Qué es Costa Rica? ¿Qué es ser nicaragüense? ¿Qué es ser nica? Cuénteme 2 chistes sobre nicas, cuénteme 2 chistes sobre ticos. Me decían, profe, no me sé ninguno sobre tico, pero me sé más sobre nica. Digo, póngamelos ahí. Yo recogí un corpus de más de 2.500 chistes de 1998 al 2006. Escribí un libro que está inédito, se llama El rostro sonriente del racismo, ¿verdad? Es un libro que está ahí, no se lo he dado a nadie, pero lo que le quiero señalar con eso es que
cuanto más amigo es uno de otros que son discriminadores, es menos penetrante el discurso reflexivo, crítico o analítico con que uno quiere desenmascararlo. Y uno sabe, digamos, los teóricos explican que cuando en un endogrupo, el endogrupo tiene la capacidad de insultarse a sí mismo. Por ejemplo, yo decirle a mi compañero, usted es un hijo de puta, usted es un desgraciado, usted es un hijo de tal. Y los compañeros dicen, bájenla, no se ofendan tan feo. Pero si alguien de fuera de ese grupo, o sea, exogrupo, viene y dice, hey, hijo de perra, inmediatamente todo este grupo le cae aquello. Porque el chiste sirve para socializar, unir, ¿verdad?, a los del propio grupo, pero para defenderse también del exogrupo. Y es más violento contra aquellos que contra sí mismo. Entonces, dentro de la dinámica educativa, social en la que estamos, se nos rebaja el piso, para usar a Yolanda, cuando uno quiere sobresalir y ponerse crítico y distanciarse de los fenómenos que denigran, discriminan o rechazan a otras personas. Y lo quieren poner en el lugar desde el cual todos los demás deben estar hablando. O sea, lo quieren igualar a uno discursiva, imaginaria, estereotípicamente, allí lo ponen a uno. ¿Qué vas a hablar tú si eres un tal por cual? Lo ponen en ese lugar. Y yo creo que, bueno, como dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, y lo contrario, el que a mal árbol se arrima, no va a tener buena sombra. Dejar, o sea, ustedes, muchos de los que están aquí conocen a la profesora Margarita Rojas y Flor Vares. Cuando me preguntaron, ¿sobre qué estás trabajando? Digo, el racismo en la literatura costarricense. ¿Y qué es lo que me dijo? Y que no quiere usted que lo quieran. Eso fue lo que me dijo. O sea, yo sabía que este era un tema espinoso y problemático para las élites intelectuales de este país, que no lo han tocado en los estudios que han hecho sobre la literatura costarricense. Y quienes han abordado la temática o problemática de los textos escolares han visto la discriminación, el sexismo, otras cosas, pero estoy seguro, porque he leído esos trabajos, que no tienen la contundencia con que aquí se afirman los argumentos con los que se plantea el desmantelamiento de dichos prejuicios y estereotipos en los intelectuales, porque a mí lo que me interesa es desenmascarar la mente que produjo el texto escolar y para quién trabaja esa mente. Entonces uno se puede distanciar, ¿verdad? Uno se puede autodiscriminar de esos que lo discriminan a uno. Dice, no, hombre, tranquilo, sigue en esa onda de que yo ya tengo otro patín, ¿verdad? Lo que dice Alfredo, digamos, ¿con qué nivel de rechazo o aceptación ha sido asimilado estos textos? Bueno, nosotros hemos ido a dar talleres a muchos lugares, Santa Cruz, Liberia, Pérez Celedón, el último que fuimos a dar fue en el Colegio Bugambilias allá en Cartago, y lo hemos ido a trabajar con docentes de educación cívica y estudios sociales. Y hemos ido a mostrar las imágenes que están analizadas aquí en este libro. Dice, no veo ningún problema. ¿Cuál es el problema que usted quiere que veamos? ¿Verdad? Ese es el problema. Entonces yo les he dicho, vea, cuando uno no ve, ¿qué es lo que hace? Va al oftalmólogo o al optometrista, y el señor le pone un foróptero ahí, el aparato ese, y le dice, dígame qué letras ve. No, y ahora, ¿verdad? Si no ve, le va cambiando el lente hasta que uno dice, hay una B, una A, etcétera, y hasta que dice, y esta, así, ok, veo más claro. Esa idea del foróptero, es decir, no tener el lente, la capacidad perceptiva del problema, es un problema educativo, porque se nos ha cegado, se nos ha, lo que hemos dicho de muchas maneras, se ha banalizado la cosa, de tal manera que, por ejemplo, cuando apareció esto de que Exi Campbell que iba a quitar a Cocorí, que lo iba a quemar, que no sé qué, que no sé cuándo, dijeron, entonces ahora va a quitarnos el gallo pinto.
que ahora va a quitar las notas musicales del piano porque son blancas y negras, que ahora nos va a quitar la vaca negra, que ahora, es decir, comienzan a banalizar o a extender el racismo a cosas sobre las cuales es absurdo decir que las notas musicales sean racistas. Ese proceso de banalización es un proceso de legitimación y justificación del problema. Es decir, ven el problema, ven allá está el problema y el problema sigue vivo acá. Es como lo que pasa en la realidad colombiana. En Colombia se está muriendo de hambre, la gente la está masacrando, van este año más de 290 líderes sociales asesinados y el problema es Venezuela. Estamos. No se está viendo los problemas de casa, pero a la gente sí ve a Venezuela, que Maduro, que aquí, que allá, etcétera. ¿Por qué están pasando estas cosas tan exacerbadamente? Bueno, sabemos que en los años 60 la lucha de los derechos civiles, el triunfo de los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos con Malcolm X, Martin Luther King y la abolición de las leyes de Jim Crow y toda la segregación social que viene del siglo XIX, eso dio pie para que muchas cosas no fueran políticamente correctas. Y hubo un periodo de silencio de las élites políticas e ideológicas que comenzaron a remodelar su discurso para ser democráticamente aceptables o aceptados. Pero cuando ya la democracia no tiene ningún valor en nuestro hemisferio, las élites políticas e ideológicas son las que exacerban y manifiestan explícitamente el racismo hacia a granel. Trump diciendo que para qué vamos a aceptar inmigrantes que vienen de esas cloacas de mierda, haitianos, hablando de haitianos y africanos, o Bolsonaro en Brasil, o Duque en Colombia, Macri en Argentina. Es decir, ahora se han desbozalado, para hablar en tico, y dicen explícitamente que son discriminadores, son xenófobos, son de todo. Entonces la gente que tiene esas personas como líderes se atreve también a expresarse con la misma explicitez y legitimados por ese poder simbólico que arropa a estas figuras y lo expresan, son más groseros. O sea, ya el periodo de hablar políticamente correcto ya pasó y ha vuelto, hay un retorno de la ultraderecha, del fascismo, del nazismo, etcétera, y ese discurso toma posición y se nos vierte en las redes sociales de una manera grosera, despampanante, sin ningún pudor. Entonces, ¿qué hacer contra eso? Yo tengo un mini artículo que se llama ¿Cuál es la función del docente frente a las redes sociales? Lo escribí para los docentes de mi pueblo en San Jacinto Bolívar, en Colombia, que me piden una colaboración anual. Y les dije, bueno, cada vez que yo recibo un meme de estos, yo no lo voy a reproducir sin un marco crítico, ¿verdad? Que remodele, redireccione, cuestione el planteamiento que tiene. Porque si yo me convierto en solo que lo reproduzco, lo paso y lo paso, quien lo va a consumir va a creer que yo soy de la misma onda de la idea político-ideológica que se vierte en el meme. Yo tengo que dejar claro que en ese texto algo me disgusta y lo enmarco, lo pongo ahí en la cabeza para que vean y consuman, yo dar mi opinión. Entonces yo ahí rompo el circuito reproductivo que tiene el meme y le pongo mi sello, cuestionador, crítico, polémico, desenmascarador del sesgo que tenga. Por ejemplo, ¿qué pasa con los esfuerzos que hace el MEP? Es triste lo que le voy a decir. El MEP le pidió a la Universidad Nacional que lo asesorara durante 2 años gratuitamente y me eligieron a mí para que los asesorara para la nueva propuesta metodológica que actualmente existe, plasmada en mi libro, o en el libro que escribo con Silvia, Los desafíos del lector.
Cuando nosotros, bueno, ahí la universidad le abrió las puertas, me ofrecieron a mí y gratuitamente trabajamos 2 años sin que se nos diera un 5. ¿Por qué? Porque era parte de mi obligación meterme en una comisión y trabajar y asesorar al MEP. Cuando yo le pedí la ayuda al MEP para este trabajo, porque este trabajo tiene una deficiencia, no tiene el trabajo de campo. ¿Y por qué no la tiene? Porque el MEP nunca me respondió. Me aboqué a ir a hablar con el señor de la Comisión de Interculturalidad y me dijo, no podemos. Y yo tenía programados los lugares de este país, Turrialba, Limón, Punta Arena, Guanacaste, y había un sector de Pavas en el que íbamos a buscar, porque había inmigrantes. Yo necesitaba saber cuál era la respuesta en los grupos focales de esa gente, de esa población. Ese trabajo no lo pude hacer. Y por otra parte, el MEP ha creado una serie de protocolos. Dentro de ellos está el protocolo del bullying, del racismo y de muchas cosas. En este o en el segundo volumen de este es donde cuestiono todos estos protocolos, porque primero evaden el tema del racismo y utilizan bullying étnico. O sea, ya sabemos, nuestras élites políticas e ideológicas no quieren reconocer que existe dicho problema y lo disfrazan. Es la frase de uno de los magistrados que dio a no lugar el recurso de amparo planteado por los afrodescendientes sobre la presentación de Cocorí como cuestión musical por la sinfónica, ¿sí? Este señor dijo, no, eso es bullying étnico. No existe bullying étnico, existe racismo. Darle nombre, ese es así como pintarle la carita con otro nombre y decir, no somos racismo, eso es bullying étnico, ¿verdad? Y lo otro, lo que dice Delia, digamos, ya sabemos, nuestras universidades, ya lo dije al principio, son totalmente coloniales, reproductoras del colonialismo. No todos los que están ahí tienen conciencia étnico-cultural de lo que se debe decir. Yo he tenido que aprenderlo, a morderme la lengua y conectar la lengua con el cerebro, porque, digo, no es que yo nací no racista, ¿verdad? Yo nací en una sociedad racista que me enseñó a ser racista y yo aceptaba la discriminación que me daban en las fronteras, como dije, si por esto es lo que tengo que pasar para poder llegar a Costa Rica, ¿qué importa? Pero llegó un momento en que me harté porque dije, no, este país se jacta de ser defensor de los derechos humanos y yo los míos los pisotean cada vez que paso. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Entonces, no fui y hice una demanda al Estado. No fui y demandé a quienes me violaron ahí viendo a ver si yo tenía, si yo era una mula de droga. Dije, no, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Yo soy docente, tengo mucho público y puedo utilizar esto para sensibilizar, formar un pensamiento crítico y así, ¿verdad? Entonces, si a alguien no le contesté, pues me puede reformular la pregunta. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias a Jorge Ramírez Caro, a la señora Angulo. Tenemos un cafecito. El tema da para conversar durante muchas horas y vemos cómo empezar por tener un pensamiento crítico nos ayuda a ir desmontando estos discursos que nos atraviesan a todos y a todas. Yo los invito muy cordialmente a que tomemos café, continuemos hablando con Diana y con Jorge, ya en términos más coloquiales. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia.